271 billones de pesos. Puntos a favor y en contra, Mauricio, de este presupuesto. Y bueno, ¿qué futuro le augura a usted en el Congreso? Pablo, ¿a usted no le parece rico trabajar en este noticiero? Sí, ¿por qué? Donde uno puede hablar de billones, porque en el resto de la vida real, ¿usted cuándo vuelve a hablar de billones? Señorita, gíreme, no. Sí, eso es cierto. Verlos un día juntos, esos billones, creo que imposible. Bueno, ¿y cuál fue su pregunta? Que los puntos a favor y en contra del presupuesto y que qué futuro le augura a usted en el Congreso. Para poder resolver eso, usted tiene que tener presente que toda la gente que sigue la movida económica tiene claro, número uno, que las estrecheces fiscales se mantienen. Número dos, que el gobierno no se puede dar el lujo de, por cuenta de las estrecheces fiscales, empezar a recortar inversión, porque eso es clave para poder aumentar la productividad de la economía. Y número tres, que tampoco se puede dar el lujo de recortar el gasto social, porque está aumentando nuevamente la pobreza, está aumentando la desigualdad en la distribución del ingreso, y usted sabe que las campañas populistas de izquierda de aquí a las próximas elecciones corren más de lo que uno se puede imaginar. Entonces, ¿cómo cuadrar ese círculo? Es la clave de todo este presupuesto. Primera advertencia, este presupuesto se radicó en el Congreso el día de hoy. Ustedes saben que el Congreso es como el laboratorio de Frankenstein, que una cosa es lo que entra y otra cosa es lo que termina saliendo al final de la legislatura, pero bueno, hay unos parámetros que se fijan. Primer punto, el aumento total del presupuesto en 9% puede sonar demasiado alto para mucha gente. No es que teníamos estrecheces fiscales, usted le quita el 9% a la inflación y le da todavía un crecimiento de más del 5%, eso parecería mucho. Pero ojo, señoras y señores, porque buena parte de eso es aumento de los gastos para servir la deuda. Usted tiene que pagar la deuda y la tiene que honrar y por lo tanto cuando se le quita eso se reduce un poquito. Número dos, gasto social está aumentando 15%. A mí me parece muy importante que aumente el gasto social 15%. Si este gobierno llega a descuidar los planes contra la pobreza en pro de la distribución del ingreso, tratar de mejorar un poco el nivel de empleo, si llega a descuidar esos frentes, políticamente empieza a darle papayazo a quien sea, a la oposición, al centro, a quien ustedes quieran, pero sobre todo yo le tengo bastante reserva a una opción populista de izquierda. Ustedes sabrán en su casa qué les gusta y qué no les gusta. Tercer punto, el sector educación, por cuenta del cual tuvimos el primer paro importante de este gobierno, es el sector que más recursos tiene. Tiene, en este caso, 43 billones, mencionemos los billones, 43 billones de pesos con un aumento mayor del 5% frente al año anterior, es decir, el sector educación adecuadamente atendido. Y ustedes dirán en sus casas, bueno, y entonces este presupuesto tan generoso en gasto social, tan generoso en el aumento, va a cubrir la deuda, le cuadra a todo el mundo por todos lados. ¿Dónde está la bola y dónde está la bolita si se supone que no había plata? Hay dos rubros muy significativos que no crecen de esta manera tan generosa. El primero de ellos tiene que ver con la inversión. La inversión se mantiene casi que igual que el año actual, que este año, y eso quiere decir que en términos reales se reduce un poquito. Es posible que ustedes digan en sus casas, pero ¿cómo va a reducir la inversión este gobierno si eso es clave para la infraestructura y demás y qué sé yo? Está dejando que buena parte de eso lo haga el sector privado, pero desde la perspectiva del sector público, allí hay apretón, hay casi que una cifra constante en términos nominales y un poquito menor en términos reales. Y el otro frente en el que hay una reducción sustancial es en gastos generales del gobierno, que es donde uno dice, no, que la burocracia, que qué cantidad de papelería y que no sé cuántas más cosas, se cae el gasto en gastos generales por debajo del 4,8%, una reducción, a diferencia de todos los demás rubros que aumentan, de 4,8%. Y el último punto, ¿cómo cuadra todas estas cifras si las cosas no nos estaban dando bien? El gobierno es... Hasta aquí ustedes dirán, este tipo es gobernista, es amigo de Carrasquilla, quién sabe qué es lo que se trae entre manos. Aquí viene mi gran queja. El gobierno es demasiado optimista acerca del crecimiento de la economía. Ustedes saben que yo puedo hacer un presupuesto súper generoso si creo que la economía va a crecer bien y va a dar buenos ingresos tributarios. Aquí es donde el gobierno está siendo demasiado optimista creyendo que la economía va a crecer mucho. La meta de crecimiento para el año entrante está en 4% y eso es lo que le permite hacer una serie de proyecciones sobre los ingresos y cuadrar el presupuesto que yo acabo de decir. Para el año entrante 4%, para este año 3,6%. Nosotros en Fedesarrollo creemos que el crecimiento va a estar por debajo de 3,2% este año y vaya usted a saber cuánto el año entrante, pero definitivamente no 4%. Ahí está el talón de Aquiles de este presupuesto que entra al Congreso con todos estos números súper cuadraditos y en unos 4 meses estaremos hablando de qué tan descuadraditos sale. Oye, Mauro, ¿hay plata para los aviones militares que evidentemente necesita Colombia teniendo en cuenta el riesgo de Venezuela? Sí, señor. El rubro
rubro de gasto militar es un rubro muy importante, tanto en los gastos inflexibles, que lo veíamos nosotros en la nota, en el cuadrito que decíamos, gastos de funcionamiento, salarios y qué sé yo, pero también en el ámbito de inversión. Ahí hay 1 billón de pesos en defensa, y de ese billón de pesos dice explícitamente en la reunión de hoy el ministro que incluye la renovación de los aviones CAFIR. Usted es el que sabe mejor cuánto valen los aviones de reposición, pero ahí está ese billón de pesos que incluye. Y hay la hartos renovación. oferentes, ¿no? Estados Unidos, está Suecia también. Sí, Suecia, y vale 1 billoncito de pesos. Bueno, pues ahí está. Están los europeos, está Suecia y están los Estados Unidos. Sí, Y señor. los de los Estados Unidos valen 1 billoncito. Entonces yo sí les voy a decir que Por ahí si va. llega a salir Estados Unidos y no Suecia, suben a la calera en bicicleta Paola y Carlos.